Buenas tardes con todas y todos los que están conectados. El agradecimiento a ustedes, al Ministerio de Trabajo, por la invitación para poder compartir con ustedes este tema que pocas veces es relevado, ¿no?, dentro de los temas, digamos, más laborales, pero que sin embargo dentro de un país tan diverso como el nuestro y con tanta migración interna y recientemente también extranjera, creo que es de especial relevancia en cualquier campo o ámbito del quehacer y con mayor razón dentro de lo que tiene que ver con empleo y producción que estamos convocados el día de hoy, ¿no? Entonces, gracias por la disertación sobre interculturalidad y empleo que estamos desarrollando. Y yo quería iniciar con algunos conceptos muy básicos que podemos ir revisando. En primer lugar, cuando hablamos de interculturalidad, ¿qué es lo que entendemos, no? En sí, la misma palabra nos llama a hablar de cultura y de relaciones, ¿no? El prefijo inter nos hace relación a lo que vienen a ser justamente las relaciones, y esto tiene como varios componentes. Yo he tratado de resumirlos un poco didácticamente en tres. El principal, y que quizás conozcamos mejor, es el de reconocer y valorar la diversidad cultural, la diversidad lingüística, étnica, como queramos llamarlas, todas las diversidades, que hay un reconocimiento de su existencia y una valoración. Pero además, digamos, la interculturalidad nos llama a hablar de una relación, como decíamos, pero que sea horizontal entre diversos. Y este énfasis en la horizontalidad, en la igualdad, viene a partir de que no necesariamente las relaciones que tenemos actualmente entre distintos orígenes, distintas provincias, distintos países, distinto color de piel, distintas lenguas, distintas costumbres, distintas creencias, se da de una manera horizontal, sino que más bien tendemos a jerarquizar algunas como que son mejores que otras, más civilizadas, más pertinentes, más modernas, más avanzadas, y otras como más retrasadas y por lo tanto menos valoradas. Entonces, algunos autores como Fidel Tubino nos hablan de diferenciar la interculturalidad de hecho, que la tenemos, o a la que también podríamos llamar como multiculturalismo, o sea, que es el dar cuenta de que sí, existe una diversidad, pero ya hablar de una interculturalidad, digamos, funcional como proyecto y que cuestione las desigualdades, que es el tercer componente, es algo que todavía necesitamos construir como sociedad en los diferentes ámbitos. Entonces, justamente el tercer componente es que esta interculturalidad en las cuales estamos apostando o promoviendo ya desde hace varios años y desde varias canteras, varios sectores, tiene como característica eso también, cuestionar las desigualdades que se producen a partir de esta relación que no es horizontal. Cuando jerarquizamos que algunas prácticas, algunas creencias son más modernas, mejores, más bonitas, o cualquier otro calificativo que él ponga unas en un estatus superior que a las otras, estamos generando también una desigualdad entre las personas que tienen determinadas características con respecto a otras. ¿Y para qué, digamos, nos sirve todo este trabajo de reconocimiento que podría parecer más vinculado a la academia y no necesariamente algo que nos ayude en nuestra vida cotidiana? Actualmente, y creo que todas las personas podemos dar fe de ello, más allá de nuestra ideología o forma de pensar, existen brechas, digamos, en cuanto al acceso a la salud. Es algo que hemos vivido este año tremendamente con la crisis sanitaria,
brechas en el acceso a la salud, a la educación, perdón, de calidad, brechas en el acceso a las tecnologías o el internet. Ahorita estamos un grupo de afortunadas, afortunados que podemos conectarnos por esta vía, pero aún así entre nosotros sabremos los que estamos con una computadora, una laptop, un internet fijo y otros muchos más que estarán desde un celular, prestándose o obteniendo Wi-Fi gratis de algún lado. Entonces, existen una serie de brechas. Entonces, para poder cerrar estas brechas, hay algunas cosas que la interculturalidad nos va a ayudar. Una es el poder dar servicios pertinentes, por ejemplo, en cuanto a la lengua, en cuanto a la cultura, las costumbres, ¿no? Hay muchas quejas, por ejemplo, en zonas rurales de que la alimentación de Jaliwarma que les da no necesariamente va de acuerdo a lo que ellos están acostumbrados a comer. Entonces, ahí es que hablamos de un servicio pertinente. Y esto se vincula mucho a poder poner en valor saberes y productos culturales que pueden ir, o sea, ahorita con todo el boom de la gastronomía, por ejemplo, hay saberes de cómo cocinar, saberes culinarios y productos también culturales que vienen a ser nuestros platos típicos, que se han ido poniendo en valor, pero lo mismo podemos hacer en muchos otros ámbitos del trabajo y de la producción. Esto nos va a ayudar a poder fortalecer la ciudadanía en todo nuestro ejercicio ciudadano, porque también al poner en valor nuestros saberes y productos culturales de las distintas regiones, provincias, esto retrae también, cae en nuestra identidad, en nuestra autoestima y en cómo nos relacionamos con los otros, que se vincula a este tema de la ciudadanía y muy vinculado también a poder desterrar los prejuicios y la discriminación que también muchas veces limitan el ejercicio ciudadano, inclusive a veces el acceso al empleo o la producción, o también a nosotros mismos nos hace ponernos barreras respecto a cómo tratamos a un potencial cliente o un potencial comprador, ¿no? Entonces, todo esto es aquello en lo que, digamos, la interculturalidad ya va aterrizando en algo que puede ser un poco más tangible, más cercano a nosotros. Y bueno, el racismo, ¿no? También, y la discriminación. Yo tomo aquí una cita de un autor que también es un profesor mío, que nos dice que durante la colonia tuvimos un aprendizaje de inhumanidad y que ahí internalizamos, ¿no? Muchas de las características psicológicas que hoy en día nos parecen naturales, ¿no? Y aprendimos también que el mundo se divide en amos y sirvientes y que estas categorías son inmodificables y de alguna manera esto se relaciona con lo que decíamos al inicio de estas jerarquías que la interculturalidad, el enfoque intercultural cuestiona. Muy resumidamente, ¿no? El colonialismo se sustentó justamente en pensar que habían algunas personas que por su color de piel, características, raza, entre comillas, o etnia o lengua, eran mejores que otras. Incluso se cuestionaba que algunos fueran humanos, ¿no? De repente recordamos por allí el debate del sacerdote Bartolomé de las Casas en pleno virreinato sobre si el indígena tenía o no alma. El discutir si se tiene o no alma es discutir si es que somos personas o humanos. Igual con el caso de la población afrodescendiente esclavizada que venía en barcos, que eran contabilizados como negros, como objetos, ¿no? Entonces, también era una deshumanización y por eso nos habla ese autor de un aprendizaje de inhumanidad. Entonces, esto produjo todas las categorías que hablamos como racismo, que viene a ser una creencia de que algunas personas, por sus características físicas, color de piel, rasgos faciales, lengua, cultura y otros,
tienen per se ciertas habilidades o carecen de ciertas habilidades, y además estas supuestas habilidades son categorizadas algunas como superiores o inferiores, ¿no? Entonces, el pensar que de repente una persona de tez blanca pertenece a una determinada raza y que por lo tanto va a ser más competente en labores intelectuales, mientras que una persona de tez cobriza o negra va a ser más hábil en algunas actividades más vinculadas a lo físico, a la fuerza física, a la pericia con las manos, ¿no? Todo lo que tiene más que relacionarse con el cuerpo y no con el intelecto, son estereotipos y prejuicios, que es nuestro tercer concepto, que se fundamentan en esta creencia del racismo. Y ello nos va a llevar a desarrollar situaciones de discriminación en función a lo que nosotros atribuimos como cualidades o falta de cualidades o defectos de unas personas frente a otras en función de sus características físicas y culturales, y que eso es lo que llamamos racismo. Entonces, con este breve recorrido conceptual, digamos, muy sintetizado, o sea, podría haberse dedicado todo el tiempo de la ponencia o más a esto que han sido 3 diapositivas, mirar qué oportunidades encontramos en este abordaje de lo intercultural, de la interculturalidad, y ligado a lo que nos convoca aquí, que tiene que ver con el empleo y la empleabilidad y la capacidad de emprendimiento. Hablamos, seguramente ustedes han escuchado hablar de determinadas competencias que generalmente se clasifican en duras y blandas, las duras más relacionadas al conocimiento específico de cómo operar una maquinaria o de cómo desarrollar un cálculo, ¿no? Y las blandas más vinculadas a habilidades sociales, de cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo gestionamos conflictos y cómo gestionamos nuestras emociones. Y también hay un paquete que podría estar sobre todo vinculado a este segundo grupo de competencias interculturales que ha sido identificado así como por la UNESCO, que es una organización que pertenece a Naciones Unidas y que a su vez en este dibujo del arbolito veíamos que teníamos raíces, como algunas competencias, digamos que serían las básicas, las que están digamos, en el piso, lo primero que deberíamos poder desarrollar, otras que están en el tronco, que vienen a ser, digamos, más actitudinales, y otras, las hojitas del árbol, que son las competencias más operativas, digamos, más concretas, que podemos más fácilmente ver y medir y potenciar, pero no sin antes trabajar las de raíz y las del tronco. Entonces, en estas básicas nos habla de algunas competencias vinculadas a la cultura y a la comunicación. Aquí encontramos un paquete de algunas competencias y capacidades vinculadas a las creencias, a los valores, a la propia identidad, pero también en cuanto a la comunicación, al comportamiento no verbal, al lenguaje y a la capacidad de diálogo, ¿no? Que, digamos, no son totalmente exclusivas digamos, de la competencia intercultural, están compartidas, como decíamos, con algunas habilidades blandas, pero que si lo miramos con el tamiz cultural, vamos a poder ver algunas particularidades. Por ejemplo, en el lenguaje, de acuerdo a nuestro origen cultural, vamos a tener distintos castellanos, distintas formas de hablar el castellano, ¿no? Si bien es el mismo idioma, la manera como de repente lo estoy hablando yo, que tengo un origen más limeño, va a ser diferente a alguien que venga del norte, a alguien que venga del sur, de la zona andina, de la zona amazónica o de otro país, ¿no?
vamos a lograr entendernos, aunque de repente vamos a tener algunas brechas también en el lenguaje por el origen y la pertenencia cultural de cada uno, siendo un solo idioma, hablando todavía solamente en un solo idioma. Más aún cuando hablamos idiomas distintos, sean idiomas extranjeros o sean idiomas originarios, que tenemos en el país hasta 48 lenguas originarias. No solamente existe el quechua, existen además variedades de quechua, como 40 más de 40, además de estas variedades del quechua, que es lo que generalmente nosotros asociamos. Ciertamente el quechua es el mayoritario, pero en total son 48. Entonces, y así como, digamos, una persona de habla inglesa tiene un acento especial cuando aprende castellano, las personas que su lengua originaria es otra, diferente, también van a tener un acento especial. Pero aquí retoma lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Respecto a la jerarquización de estas diferencias. Generalmente vamos a valorar más el castellano mal hablado de una persona extranjera que el castellano mal hablado de una persona de un pueblo originario o afroperuano, ¿no? Y entre comillas mal hablado, porque en realidad no hay ni bien hablado ni mal hablado, solamente hay diferentes formas de hablar verbalmente un solo idioma. Entonces, eso para ir viendo cómo se complejizan estas competencias de comunicación cuando insertamos la variable de la cultura y de la interculturalidad. Luego tenemos, siguiendo con nuestro cuadrito, en el tronco algunas competencias más actitudinales relacionadas a la propia diversidad cultural, los derechos humanos y el diálogo intercultural. Aquí ya estamos entrando más netamente a las formas en que nos relacionamos entre culturas. Y esto demanda en lo concreto capacidades de respeto, el tener una curiosidad genuina, pero que muy vinculada también al respeto, por conocer y cómo es en tu cultura, cómo es en tu lugar de procedencia, cómo eran tus antepasados o cómo eran los míos también, ¿no? A eso se refiere esta curiosidad, que tiene que ser genuina y respetuosa, ¿no? Respetuosa en el sentido de no ser despectiva, y justamente por eso se vincula con la horizontalidad, y también tener conciencia del lugar que ocupamos. El lugar figurativo, ¿no? El lugar de si estoy en mi casa, o si estoy en el parque, o si estoy en la cabina de internet, sino el lugar metafórico que ocupamos dentro de la sociedad. ¿Sí? Si soy migrante, si soy un trabajador digamos, más manual, si soy profesional, si estoy en cierto estrato socioeconómico, si pertenezco a un pueblo originario o mis padres o mis abuelos pertenecieron o hablaban alguna lengua originaria, si soy afrodescendiente o tengo rasgos afrodescendientes, aunque no sé muy bien cómo ha sido mis antepasados, todo eso tiene que ver con el lugar en el que ocupamos en esta maraña de la sociedad, y ser conscientes de eso nos permite también interactuar respetuosamente, sea que estemos en ese momento de interacción en un lugar de privilegio, o sea que estemos en un lugar de desventaja por la jerarquización racial, colonial que arrastramos todavía como sociedad. Y finalmente ya, digamos, lo más concreto tiene que ver con competencias que apuntan a la responsabilidad intercultural, cómo somos, digamos, respetuosos de esta diversidad, la alfabetización, o sea, lo que conozcamos nosotros, por ejemplo, no sé cuántos sabíamos que son 48 lenguas originarias, que hay 55 pueblos originarios. Todo eso tiene que ver con esta alfabetización o conocimiento intercultural. El lograr un cambio cultural o varios cambios culturales, el cómo ejercer una ciudadanía intercultural desde esta horizontalidad con convivencia y también haciendo uso de la creatividad. Y en lo concreto tenemos algunos valores, hemos hablado ya de
de lenguaje desde los castellanos, pero también existe el multilingüismo y cómo también pueden surgir oportunidades a partir de este multilingüismo. Por ejemplo, actualmente cada vez más el Estado y otros empleadores van valorando también el manejo de una lengua no solamente extranjera, sino también originaria. Por ejemplo, en el caso de las áreas de diálogo con la comunidad, de empresas extractivas, mineras, petroleras, etcétera, el hablar una lengua originaria que permite lo que está ahí abajito, que es mediación, una mejor mediación cultural, es algo que está siendo cada vez más valorado, ¿no? Hay programas también desde el Ministerio de Cultura de formación como traductores, intérpretes de lenguas originarias. Entonces, eso es algo que cada vez está tomando también un espacio, algo que nos puede, digamos, ser vistos como un mejor candidato o candidata a un determinado puesto de trabajo, dependiendo. Sin contar con que también el hablar ya una lengua originaria, el ser ya bilingüe de cuna o de casa, también es algo que nos va a facilitar luego el aprendizaje de otro idioma como una lengua extranjera, que también es algo que sí ya sabemos hace muchos más años viene siendo valorado como parte de la empleabilidad. Además también esta mediación cultural, esta apertura que podamos tener a interactuar con otras culturas nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, algo que está muy en boga ahora también es tener las exportaciones e importaciones y negociaciones con Asia-Pacífico, ¿no? O sea, el lugar que está ocupando China en las relaciones internacionales está creciendo y eso va a continuar, ¿no? De hecho, dentro de toda la crisis sanitaria han sabido de alguna forma posicionarse también los laboratorios, las vacunas, etcétera. Entonces, es algo, y si nosotros ya tenemos estas competencias interculturales, va a ser algo que nos puede abrir distintas ventanas de oportunidad. Pero también hay algunos valores que tenemos digamos, de nuestras culturas más andinas y amazónicas y que seguimos practicando y que también se relaciona con estas habilidades blandas que ya sabemos que están posicionadas y que son las que va a buscar un buen empleador o que también nos van a permitir desarrollar un emprendimiento o un negocio. Una es, por ejemplo, el valor de la reciprocidad, ¿no? Que incluye que aquello que nosotros damos o cuando nosotros recibimos, damos de vuelta. Y es algo que muchos lo tenemos tan internalizado que no nos damos cuenta que es un valor que hemos heredado también de culturas andinas. La complementariedad, que no solamente es entre hombre y mujer en la dualidad, sino también la complementariedad en yo sé hacer esto y tú sabes hacer otro, y que vemos que nos pueden ayudar también en todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, pero también en las negociaciones, en el poder llegar a conciliaciones, a consensos, sea que estemos trabajando con un empleador o sea que estemos en un emprendimiento propio. También todo el tema de colaboración de AINI que ha permitido el surgimiento de muchas comunidades andinas y también en la periferia de Lima, todo este trabajo colaborativo, también es un valor, ¿no? Y que está más enfocado en lograr esa meta común que en el tiempo, en las formas o en otros valores, digamos, más propios de la matriz cultural occidental. En la INI se enfoca en esto que es cómo lograr esta meta común y que va vinculada a estos valores de reciprocidad y de complementariedad, ¿no? Y que son formas que todavía muchos de nosotros seguimos reproduciendo inconscientemente, pero que si las buscamos, las miramos, encontramos ejemplos en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad,
al momento de una entrevista las podemos relevar también, ¿no? Porque no, de repente decir, sí, miren, yo sé trabajar en equipo porque nos pusimos de acuerdo en mi barrio y hicimos el techado, ¿no? Y tal y cual cosa, ¿no? O sea, entonces son cosas que nosotros también podemos relevar de estos valores que nosotros tenemos producto de la diversidad cultural que en el país todas y todos tenemos. Otros valores un poco más ligados, hemos hablado un poquito más de la zona andina, en la zona amazónica tenemos este respeto a los otros seres, ¿no? Que se les da una categoría superior, digamos, a la que se le da en el mundo occidental, a los animales, a las plantas, a los ríos, y que tiene que ver con algo que es muy valorado hoy en día, que es el respeto al medio ambiente, así como también la capacidad de resiliencia y las espiritualidades o las distintas formas de manifestación de la religiosidad y de la espiritualidad que tenemos tanto en nuestras culturas andinas, amazónicas y también afroperuanas. Voy avanzando. Esto en el campo laboral, aunque ya lo hemos ido comentando, nos permite, por ejemplo, diagnosticar algunos aspectos culturales que pueden ser determinantes en algunas personas de la organización, ¿no? Poder comprender por qué esta persona se comporta así, y esto luego va a permitir luego el segundo punto de mejorar también nuestro relacionamiento. Igual también identificar necesidades, situaciones o incidentes ocasionados por las diferencias culturales, ¿no? Que puede ir desde que una palabra significa algo para mí y otra cosa para ti, y nos peleamos por eso, y el poder entender, lo que pasa es que tú vienes de tal lado y yo vengo de tal otro lado, ese diagnóstico nos puede permitir ir superando ese tipo de diferencias. También las oportunidades de adecuación cultural del producto o del servicio, ¿no? Esto es algo que lo tienen todas las transnacionales, por ejemplo, de fast food. Si uno va a un McDonald's de acá, un McDonald's de Chile, un McDonald's de Estados Unidos, lo mismo en Kentucky o cualquiera de estas grandes transnacionales, vamos a encontrar que los productos que ofrecen tienen algunas adecuaciones culturales, sea en los insumos que utilizan, en las presentaciones, en la publicidad, etcétera. Y eso mismo lo podemos desarrollar nosotros si conocemos dentro de un emprendimiento la clientela a la cual nos estamos dirigiendo y cuál es su matriz cultural. También nos va a ayudar en el campo del relacionamiento, en las negociaciones, en la comunicación y mediación intercultural, que ya lo habíamos mencionado, en el poder potenciar algunos valores culturales, como los que mencionamos hace un momento, de la reciprocidad, de la valoración a otros seres dentro del medio ambiente, y que pueden aportar a nuestra organización o a nuestro emprendimiento, y todo ello obviamente tributa o contribuye a mejorar el clima laboral. Finalmente nos va a permitir dentro del afrontamiento poder resolver algunos problemas interculturales, como lo habíamos mencionado en el diagnóstico, y desarrollar soluciones que consideren también a las otras culturas, no solamente pensarlo para dentro de una sola matriz cultural, sino también en otros, y potenciar nuestro autoaprendizaje intercultural, porque tenemos que partir de nosotros mismos, qué cosas tenemos, qué cosas hemos heredado, qué cosas hemos aprendido, y poder así revalorar nuestros saberes y productos culturales. Esta sección, antes de ir con la última, la cierro con esta reflexión, ¿no? El fortalecimiento de nuestra identidad cultural como migrantes o descendientes de inmigrantes, seamos segunda, tercera generación de andinos, amazónicos, afrodescendientes o extranjeros, nos permite también poner en valor saberes y productos culturales que luego pueden transformarse en oportunidades laborales y de emprendimiento. Mencionamos el caso de la gastronomía, también puede estar el caso de la artesanía, también recientemente en la crisis sanitaria el conocimiento de diferentes plantas y prácticas curativas que también pueden ayudarnos tanto como un plus al momento de yo postularme hacia una oportunidad laboral en cualquiera de estos campos,
u otros más en los cuales yo sea portadora de un saber cultural, o también para yo generar mi propio emprendimiento en estos temas que cada día están siendo más valorados. Y la última sección tiene que ver con los retos que debemos afrontar en el abordaje intercultural. Entonces, por ejemplo, uno tiene que ver con la autenticidad. Bueno, le he querido resumir así, que es el poder visibilizar esta diversidad sin caer en folclorizar o exotizar, ¿no? Y tampoco en estereotipar u obligar al otro. Por eso hemos puesto ahí la figurita de la persona haciendo equilibrio, porque en realidad es cómo logramos este equilibrio que yo, por ejemplo, en la figura anterior no veíamos a unos cajoneros en un espacio laboral haciendo una celebración. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Visibilizo un saber cultural de los afrodescendientes, que es el cajón, pero, digamos, están vestidos de manera, digamos, entre comillas, normal, no los estamos exotizando, no los estamos folclorizando, y tampoco tenemos por qué obligar o estereotipar, ya, si tú eres negro tienes que saber bailar, tienes que saber tocar, porque de repente no, de repente sí, habrá personas que sí y habrá personas que no. Entonces a eso nos referimos con no estereotipar ni obligar. ¿Cómo lo sabemos? Preguntando. No hay otra manera de saber porque cada persona va a ser diferente. El segundo tema que tiene que ver con algo que hablamos muy al inicio, que tiene que ver con cero tolerancia a la discriminación. Esta es una frase, la primera que le dijo una vendedora de una empresa de telefonía, que decía, si eres racista, no vendes. Y que me gustó, porque salió de ella dentro de un taller. ¿Y por qué lo decía? Porque estaban en este tema de poder ir ampliando cada vez más clientes, ¿no? Ella era una vendedora de esta empresa de telefonía, y me decía que si tú vas a pensar que solamente el que es blanquito de ojos claros o vive en determinada zona va a tener la capacidad económica de comprar el producto, no vas a vender, porque estás dejando de lado a todo otro grupo, a todo otro potenciales clientes que tienen la misma o mayor capacidad adquisitiva que el que tú estás mirando solamente sus características físicas, y no lo estás mirando como cliente y no le estás ofreciendo, ¿no? Entonces, esta frase me parece muy, muy buena, por eso se las comparto. El poder eliminar las barreras culturales y lingüísticas que podamos tener al momento de tanto ofrecer un producto o un servicio. Por ejemplo, muy relacionado a la frase anterior, ¿no? Si de repente va al lugar donde nosotros estamos vendiendo algo, una persona con determinada vestimenta de la zona andina, podemos no querer dejarle pasar pensando que eso está mal o no sé, pero finalmente, si tiene la capacidad de adquirir el producto o servicio que estamos ofreciendo, no tendríamos por qué negarlo. Y de repente allí estamos ganando un cliente, una clienta que además va a valorar el trato diferenciado que le estamos ofreciendo. Lo mismo en cuanto al lingüístico, recordemos ahí diferentes castellanos y lenguas originarias, ¿no? ¿Cómo tendemos esos puentes? De repente hay alguien que tiene dificultades en expresarse en castellano o viene de otro castellano, y si nosotros tenemos la paciencia, la apertura o inclusive el conocimiento para poder conversarle en su propia lengua o explorar qué significa esa palabra dentro del lugar de donde proviene, vamos a ir eliminando estas barreras y que nos van a permitir ser mejores trabajadores, mejores negociantes, mejorar nuestro emprendimiento y tener también una autocrítica permanente, porque todos, yo incluida, hemos sido criados, educados en estas matrices de discriminación. Entonces, siempre se nos puede escapar. Entonces, necesitamos esta práctica
de autocrítica de manera permanente y que también eso nos va a poder permitir detectar, mediar y gestionar conflictos interculturales. A veces vemos un conflicto, pero no vemos que detrás de ello hay distintas formas de entender una situación o diferentes aproximaciones que están más relacionados a lo cultural. También la cero tolerancia significa que tampoco lo toleremos contra nosotros. Les traigo a colación este caso. Ahí está la protagonista, Azucena Asunción Algendones, que era una trabajadora de una compañía de hidroeléctrica, si no me equivoco, en Huancayo, y que sufrió una situación de discriminación en el ámbito laboral, ¿no? Alguien la calificó como negra cocodrilo por el color de piel e incluso en el control de personal apareció una foto y cuando ella marcaba aparecía en vez de su fotografía una imagen de un mono. Ella denunció primero al interior de esta empresa, no le hicieron mucho caso y acudió, porque está tipificado dentro del Código Penal el delito de discriminación, acudió y con ayuda también de organizaciones afrodescendientes y del Ministerio de Cultura a hacer la denuncia y finalmente 3 años después una sentencia tanto de, bueno, 3 años no es que te manden realmente a la cárcel, sino que vas a firmar cada mes al Poder Judicial, y una reparación civil que más allá del monto y todo eso es simbólica, y este caso es emblemático porque fue el primer caso que llegó a una sentencia judicial por el tema de delito de discriminación, y que igual también siempre es bueno saberlo cuando se comete entre nosotros, o sea, ni cometerlo contra otros, porque si discriminas no vendes, ni permitir que lo cometan contra uno. Entonces, bueno, dialoguemos, habíamos puesto, y ya de hecho ya me han estado compartiendo algunas preguntas que han ido ustedes desarrollando en, en, en el chat, ¿no? Por ejemplo, hay una que nos hablan de experiencias positivas de empresas o de empleadores que valoren las competencias interculturales, ¿no? Como les decía, un gran nicho es el tema de todos los que son actividades extractivas y de construcción en zonas andinas y amazónicas que definitivamente buscan deliberadamente este perfil. Otras, lo que les estaba comentando de esta empresa de telefonía que tuvo incluso a bien desarrollar estos talleres conmigo y con otro psicoanalista para desarrollar estas competencias. Estamos hablando de, bueno, esta otra compañía, no sé si puedo hacer hacer cherry y mencionar los nombres, pero bueno, una compañía de telefonía que ya tiene un buen tiempo dentro del mercado, ¿no? Peruano, internacional. Eso como para mencionarles algunas, y también en regiones, algunas empresas, digamos, que tienen estos malls, estos espacios más grandes de ventas, también lo valoran porque muchas veces sí se han visto perjudicados tanto en la, digamos, en la venta, o sea, al perder clientes, pero también al verse involucrados en algunas situaciones de denuncias, porque además de esta ley que tipifica la discriminación como delito, tenemos también varias ordenanzas regionales y municipales contra la discriminación. Entonces, también a partir de estas intervenciones municipales o regionales contra la discriminación, hay diversos negocios, desde pequeños a grandes, que van valorándolo este tema. Y otro rubro grande de empresas que valoran estas competencias están muy relacionados todos los rubros de turismo, gastronomía, porque
tienen que interactuar permanentemente, tanto con una interculturalidad hacia afuera, con respecto a los turistas, como hacia adentro de los portadores de saberes, ¿no? Y también cada vez más vemos que distintas empresas en sus productos agregan algún referente de alguna población originaria, ¿no? Por ejemplo, ahorita eh, he visto alguna empresa de panetón que le decora su cajita y su latita con modelos andinos, te regala un torito de pucará y otras cosas más que van valorando el tema intercultural, ¿no? Y bueno, sí, hay otra pregunta que si gracias a nuestros pueblos originarios indígenas hemos heredado competencias emocionales, en realidad sí. No solamente gracias a ello, obviamente las competencias emocionales las vamos construyendo, las vamos desarrollando, pero si tenemos en cuenta que estas poblaciones han tenido que sobrevivir 500 años de opresión y han tenido que saber enfrentarlo, digamos, de la mejor manera, sin enloquecer y sin violentarse, es que realmente han desarrollado algunas competencias emocionales que nosotros hemos heredado ya culturalmente gracias a ellos y ellas, ¿no? También pueden haber algunas cosas que no sean tan positivas que también hemos heredado en el relacionamiento, como todo el tema de jerarquizar y de ubicarnos a nosotros mismos en un lugar inferior en estas jerarquías culturales. Pero sí, buena parte de nuestra capacidad de resiliencia, de comunicación, de colaboración, las hemos heredado de pueblos originarios y afrodescendientes, ¿no? O sea, la capacidad del pueblo afroperuano de seguir celebrando la vida con la música y el arte, a pesar de haber sido esclavizado durante 500 años, muestra una resiliencia muy fuerte, muy potente, que hasta ahora muchos de ellos y ellas portamos, ¿no? Nos señalan aquí que muchos becarios de beca 18 desertan por diversos motivos y los cursos que jalan no podían pagarlos. Sí, justo salió ayer o antes de ayer un reportaje de Ojo Público sobre este tema, ¿no? Y bueno, me preguntan qué más se puede hacer desde el sector educación y desde trabajo, ¿no? Bueno, desde educación, yo creo que hay que asumir, ¿no?, que estos chicos y chicas se enfrentan a una serie de barreras para adaptarse cultural, lingüísticamente, geográficamente a sus lugares de estudio. Además, no han recibido una educación básica de calidad, no sé, una primaria y una secundaria, que no es la misma que han recibido sus otros compañeros de estudio en alguna universidad, sea pública o privada. Y a estas barreras le compete un poco a educación, pero también creo que desde trabajo ir valorando cada vez más estas competencias interculturales, insertarlos, promover este diálogo, que nos pueden dar un plus, porque alguna práctica cultural, algún conocimiento que tengamos siempre puede ir aportando dentro del trabajo, y creo que eso, digamos, desde la promoción del empleo se podría ir tomando en cuenta, ¿no?, para que puedan ir desarrollando sus prácticas, por ejemplo, y que de repente alguna de estas prácticas sean remuneradas y les permitan concluir sus estudios, ¿no? En realidad es un tema bastante complejo, a mí me meritaría también otro webinar, pero por ahí algunas pistas de lo que podemos hacer, ¿no?, en cuanto a este tema de los becarios. Y otra pregunta más que me han compartido es ¿por qué también la interculturalidad me puede mejorar la productividad y el clima de trabajo en los empleos? Como les decía, hay muchos conflictos que cuando vamos a la raíz o exploramos de dónde surgen, puede haber alguna diferencia cultural que lo ha motivado. Por ejemplo, lo más básico puede ser un malentendido de uso de términos, ¿no?, de palabras, ¿no? Tenemos ahorita una fuerte migración
venezolana, ¿no? Donde ellos de repente utilizan algunas palabras que para nosotros son subidas de tonos y para ellos tienen otro significado, ¿no? Por ahí puede haber un conflicto. También pueden haber conflictos en cuanto a lo que se espera en términos de lo que hablábamos de reciprocidad o de mutua colaboración dentro del espacio de trabajo, porque son cosas que nosotros esperamos de los que hemos aprendido en casa, en familia, y no necesariamente una persona que viene de otra casa, de otra familia, de otra matriz cultural, tiene las mismas expectativas de cómo es el relacionamiento, ¿no? Eh, digamos, en las zonas, digamos, donde prevalece el trabajo agrícola, agropecuario, el LAINI, eh, tu persona, digamos, con la que trabajas es también tu vecino, es también tu compadre, es también tu amigo. Entonces, tiendes a establecer relaciones más cercanas. En otras personas que tienen otra matriz cultural diferente, el trabajo es el trabajo, los amigos son los amigos, y entonces, ¿para qué me estás invitando esto? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que comer este choclito con queso que me has traído? ¿No? O sea, tus cosas, yo mis cosas. En el fondo está un tema de diferencias culturales y también de jerarquización, ¿no? Posiblemente la segunda persona que separa trabajo de amistades piensa que él está siguiendo una matriz cultural que es la correcta y que el otro está en lo incorrecto. El poder detectar eso, el poder mediar eso, o sea, el poder detectar que el conflicto se origina por eso, que eso tiene que ver con patrones, costumbres, prácticas culturales, y al detectarlo, poder mediar, es algo que a nosotros nos va a permitir, como decíamos, mejorar el clima intercultural, el clima laboral, y tener, obviamente, un mejor clima, una mejor productividad. Y incluso también, de repente, la interculturalidad, un siguiente paso, no un primer paso, es conocer, tolerar, respetar, valorar. Y un siguiente paso es también adoptar, ¿no? Entonces también yo puedo decir, oye, pero esta práctica cultural, esta manera de relacionarnos, me parece interesante, me parece positiva, ¿por qué no la extendemos o por qué no la adaptamos, ¿no? Eh, y eso también puede ir adaptando, mejorando, como decíamos, tanto el clima como la productividad en un espacio laboral. Gobierno del Perú. El Perú primero.